Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a aprender primero una cosa bien sencilla y luego algo ya no tan sencillo, pero tampoco puede ser tampoco va a ser difícil, pero nos va a servir como una introducción. ¿Ya? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? No hemos aprendido a hacer transacciones, ¿ya? Eh, en, en base de datos, ya que trabajan con motores de base de datos relacionales y transaccionales, ¿ya? ¿Se acuerdan del concepto de transacción? Una transacción es una secuencia de operaciones o, que se realizan todas en una secuencia determinada, todas como una sola unidad. O sea que si falta una, entonces el resultado final de la base de datos está incompleto. Un ejemplo es, por ejemplo, si activamos nuestra base de datos ventas, ¿se acuerdan? Use base ventas. Ya, vamos a activar. Ya. Entonces, si yo decido hacer, por ejemplo, insertar un cliente, una venta y su detalle de venta, eh, entonces nosotros en en la forma en que trabaja por defecto, por ejemplo, este gestor de base de datos que estamos trabajando, cada inserción, si vamos en ese sentido, cada inserción se considera una operación autoconfirmada. ¿Qué quiere decir? Que tras que termina, si no hay error, solita se confirma y se graba permanentemente. Pero como estamos usando un gestor de base de datos transaccional como es InnoDB en cada una de nuestras tablas, ¿ya? Podemos hacer que nosotros marquemos que inicia una transacción y que no se confirme y se graba hasta que yo lo diga. Y como no se confirme y se graba hasta que yo lo diga, yo me puedo arrepentir y deshacer todo eso que he hecho. ¿Ya? Por ejemplo, miren, ¿cómo hago esto? Si yo agarro y hago, no lo voy a ejecutar ya, from cliente, así, fíjense, sin nada, y lo ejecuto. Vamos a ver si tengo primero teléfonos en cliente. Sí tengo. Y trato de ejecutarlo esto. Me va a dar un error cuando trate. ¿Por qué? Porque hay algunos registros de todos esos que quiere borrar que en la tabla detalle de teléfono cliente ya tienen información y están relacionados con una llave foránea al cliente. Entonces no los puedo borrar. Pero sí podría ser de borrar primero, por ejemplo, luego y después tal vez el detalle de venta, y luego la venta. No sé, digamos por error. Entonces, pero quiero tener la opción de arrepentirme antes de grabar. No quiero tener que volver a insertar todo. Entonces, fíjense cómo hago. Pongo una sentencia que se llama begin transacting. ¿Ya? En algunos gestores de base de datos, perdón, estar transacting. Ahí. Begin transacting en SQL Server. ¿Ya? Entonces ahí yo he marcado que estoy empezando una transacción y toda operación de insert, delete o update que yo haga está dentro de esa transacción. O sea que si yo luego le doy confirmar, todas ellas se graban. Si doy borrar, todas ellas, si doy rollback o deshacer, todas ellas, las operaciones que hice desaparecen. Entonces fíjense qué es lo que voy a hacer. Voy a borrar, pero voy a borrar en un orden en que me permita. Voy a borrar primero, miren, esto no debería ser, pero como estoy manejando una transacción me voy a poder arrepentir. Voy a borrar teléfono cliente. Para poder borrar cliente debo borrar la venta. Delete from venta. Para poder borrar la venta debo borrar el detalle de venta. ¿Ya?
Entonces, el orden correcto para poder borrar el cliente sin que me dé error por cuestiones de llave foránea sería ese. Borro el detalle de venta, el teléfono del cliente y recién borro el cliente. ¿Ya? Voy a ir ejecutándolo una por una, ¿ya? Borro el detalle de venta. Me lo borro. ¿Ya? Fíjense, no tengo ningún detalle de venta. Lo estoy haciendo porque le digo sí. No tengo ningún detalle de venta. Digo que sí. Ahí fíjense, 4 filas afectadas, ¿no es cierto? Quiere decir que he borrado 4 teléfonos clientes. Mira, entonces, ¿por qué hizo el delete en venta y detalle de venta si no tenía nada? Porque no me fijé que no tenía nada, entonces lo estoy haciendo. Entonces, agarro y borro los clientes. Ya. Fíjense, no he confirmado ni me he arrepentido aún. Yo puedo agarrar, confirmar y se grabaría todo. O puedo hacerle un rollback si no he hecho commit, claro, ¿no? Porque si ya hice commit ya fregué. Y se deshace todo. No he hecho ninguna. Como no he hecho ninguna, solo yo en esta sesión puedo ver los resultados. Por ejemplo, hago select asterisco from cliente y hace rato vieron que había algo, ¿no es cierto? Fíjense, está vacío. Si hago lo mismo sobre el teléfono del cliente, por acá, el cliente, fíjense, está vacío. Pero voy a abrir otra sesión. Quiere decir que ha hecho todo esto, pero que solo yo en mi sesión, con el usuario que estoy, que en este caso es el root, puedo verlo. No importa si yo tengo otra sesión con otro usuario o con el mismo, por ejemplo, es de María db menos uroot menos p, doy la contraseña, activo base ventas y hago un select asterisco from self cliente. Fíjense, hay teléfono de cliente. Voy a hacer un select asterisco from cliente. Hay cliente. Pero si yo lo ejecuto acá, fíjense, no hay. Y no hay. Y eso es porque para esta sesión, aunque no ha sido grabado permanentemente, para esta sesión donde estoy con Heidi y con este usuario root, que si abro otra sesión con Heidi es otra sesión, no es la misma, sí ha ocurrido el borrado, nada más que él lo tiene pendiente. Pendiente que yo lo confirme o pendiente que yo lo borre. Es más, inclusive podría agarrar y hacer, fíjense, insert, into, ¿ya? A ver qué inserto, init, cliente, values, y digo que quiero el init 39.4. Vamos a poner como nombre, vamos a ver quién está en línea ahorita. Hillary lo vamos a poner, acá no lo tengo. Hillary Soto Ortiz. Ya, luego viene la calle, número, zona, me voy a inventar la calle, ¿ya? Digamos que la calle es Junín. Calle Junín. El número es, póngale 200. Ponemos como cadena porque en realidad es un char. La zona, centro le voy a poner. Y ciudad, Santa Cruz. En realidad lo correcto sería Santa Cruz de la Sierra. Vamos a ver si entra. Entonces, si yo hago esto, en teoría lo insertó. O sea que si yo hago un select sobre el cliente, ahí ya tengo aquí un cliente. Si yo ejecuto acá de nuevo el select, fíjense, acá no aparece Hillary. ¿Sí o no? Solo se está viendo a Heidi. Ah, ya, perdón. Le voy a compartir la pantalla. Gracias por hacérmelo notar. Ya. Lo que les decía, hace rato, si yo consulto acá, miren,
Aparece ese 1. Porque los borré todos y luego inserté uno. Fíjense, mi transacción ahorita son 4 delete y un insert. Y ustedes dirán, ¿qué operaciones involucran una transacción? Todas las que usted considere necesarias para que obtenga un resultado final. Ejemplo, quiero comprar un producto en Farmacor. Entonces, para Farmacor, ¿qué involucra que yo le compre un producto? Que tiene que registrar mi venta, tiene que generarme una factura y tiene que modificar los saldos del producto que me está vendiendo. ¿Ya? Entonces implica varias inserciones y tal vez uno o más actualizaciones. Ahora fíjense, ahí veo uno. Ahora vamos a la consola, ¿ya? ¿Se ve la consola? Fíjense, si yo hago select en la consola, no veo a Hillary. Aquí sí, aquí no. Porque aquí yo, fíjense, voy a hacer de nuevo lo que hice antes, ya que no lo vieron en lo de la consola. Me logué como root, activé la base de ventas e hice un select sobre el cliente y también sobre teléfono. Y fíjense, aquí me sale. Y estoy con el mismo usuario en ambas sesiones, tanto en la de consola como en la de Heidi. Entonces acá, como hice un start transaction diciendo yo marco el inicio de una transacción, no vas a confirmar cada una de las operaciones que vaya a hacer, yo las confirmo o las deshago. En este caso, como me conviene, a mí me sirven los datos, no los quiero borrar, yo no voy a hacer commit, porque si hago commit se confirma, voy a hacer rollback. ¿Ya? Entonces le digo control F9. Si yo hago eso, miren, le doy un select, ya aparece lo que aparecía en esta otra sesión. Si yo hubiera hecho un rollback, si hubiera hecho un commit en lugar de rollback, entonces solo hubiera aparecido este, y este inmediatamente yo hubiera podido ver ese de ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que trabaja un manejo de transacciones en MariaDB. Ustedes tienen que decir que inician la transacción y luego marcan cuándo termina. Marcan con un commit o con un rollback. Si quieren hacer otra transacción con otro conjunto de operaciones, las que ustedes quieran, tienen que marcarla con un start transaction, que inicia la transacción, hacen las operaciones que sean, no sé, 2 insert, 2 update, 5 delete, lo que ustedes quieran, y luego tienen que commit si confirma y se graba, o rollback si quieren deshacer esas operaciones que hicieron. Mientras no se confirme o se haga el rollback, si cualquier otro usuario quiere hacer alguna operación sobre esos datos, el gestor de base de datos lo hace esperar. Por ejemplo, si yo acá inicio una transacción, fíjense, control F9, eso lo voy a hacer y voy a tratar de borrar los teléfonos, control F9. No he confirmado. Acá voy a tratar de hacer lo mismo. Fíjense qué pasa. No me deja a mí terminar la transacción porque como este señor se durmió ahí esperando, no me dijo ni commit ni rollback, entonces al otro usuario, por más que sea el mismo usuario, lo hace esperar. ¿Ah? Le di control C para que se corte eh, la ejecución del borrado. ¿Ya? Entonces le voy a dar rollback. Si yo tratara de hacer, entonces, le voy a dar commit, ¿no? Miren. Control F9. Confirmo. Y si hago el select de, fíjense, no hay nada. De clientes iba a haber porque no los borré, solamente borré una. Entonces, una transacción puede ser solo una operación de delete que afecta a uno más registro, más de una operación de delete, varias insert, varios updates, o un insert o un update, lo que ustedes consideren necesario, lo que consideren necesario para luego darle o un commit o un rollback para confirmar o deshacer. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Preguntas ahí? ¿Cómo es? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que necesiten que les aclare? ¿O no se me está escuchando? ¿Cuándo se inicia una transacción? O sea, cuando se inserta datos. Puede ser cuando se inserta datos, cuando se actualiza datos, cuando se
borra datos, o cuando se hace un grupo de esas operaciones. Aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo yo hice varias, que hice 4 delete y un insert, pero luego que hice no le hice commit, le hice un rollback. Solo se puede hacer esto si obviamente los motores de base de datos que usan sus tablas en caso de MariaDB son transaccionales. Como estamos usando InnoDB es transaccional. Si estuviéramos usando MyISAN o ARIA, por ejemplo, son gestores de base de datos, son motores de base de datos en MariaDB que son no transaccionales. Entonces, por más que yo haga un start transaction, un commit rollback, él no les hace caso directamente. No hace caso, no tiene efecto, directamente los graba. ¿Me entiende? Entonces, usted puede decidir cuando está haciendo varias operaciones de lo que sea, puede decidir, por si acaso algo hace mal, comenzar a hacer una transacción, start transaction, y hace las operaciones, y luego cuando esté seguro que está bien, puede hacer el commit. Si vio que se equivocó en algo y no está seguro exactamente qué tanto tiene que arreglar, entonces le hace un rollback y empieza de nuevo con otro start transaction si es que quiere, o si no hace start transaction, por defecto MariaDB trabaja en modo de autoconfirmación, o sea que usted no necesita darle commit, directamente ejecuta la sentencia delete o el insert o el update y automáticamente una vez termine la sentencia se graba. ¿Me comprende? Sí. Entonces, esto es útil para eso. Sobre todo lo usan en el desarrollo de aplicaciones también. Cuando ustedes quieren asegurarse que todas las operaciones que va a realizar un usuario para realizar una operación que involucra varias operaciones de insert, delete o update sean confirmadas, ¿ya? O sean deshechas, ¿ya? ¿Preguntas? Ok. ¿Sí? Yo quería preguntarle por qué salió en Heidi cuando mostró los datos que había insertado, salió con puntos punteados así como si fueran... El formato que le pone de presentación de números el Heidi, eso es un formato. Ajá. No es que esté guardado con punto y con coma. Es el formato con el que muestra en la pantalla, si quieren, los números. Lo pone con separador de unidades de 1000, de millón, etcétera. ¿Me entiende? Sí, entiendo. ¿Qué más? ¿Nada más? Bien. No hay pregunta, entonces. ¿Entendió cómo trabaja la cuestión de transacciones? Ya saben. Inician, hacen las operaciones que sea. ¿Cuáles tipos de operaciones pueden ir en una transacción? Ya aprendimos la sentencia, solamente estamos aumentando el uso de transacción. Insert, pueden ser update o puede ser delete. Nada más. Solo esas tres operaciones entran pueden entrar en una transacción. En cualquier orden y la cantidad que ustedes crean necesaria. ¿Ya? Entonces, eso para que tomen en cuenta. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender a hacer ahora? ¿Ya? Vamos a aprender un poquito a hacer programación, ya no solo con SQL como estamos trabajando hasta ahora. Ya hasta ahora hemos aprendido solamente SQL. ¿Ya? Ahora vamos a aprender a hacer alguna programación estructurada que se puede hacer también en algunos gestores de base de datos y MariaDB no es la excepción. Permite guardar en la base de datos, fíjense, programas que luego uno puede ejecutar. Esos programas que luego uno puede ejecutar manualmente, por ejemplo, pueden ser procedimientos o pueden ser funciones. ¿Ya? Y también puede haber otros programas que también se guardan en la base de datos que normalmente se asocian a una tabla y a un evento que sucede sobre esa tabla. ¿Ya? Esos procedimientos o esas rutinas que se guardan en la base de datos y se asocian a una tabla, ¿ya? O a un evento de una tabla para ser exacto, no se ejecutan manualmente, sino que el gestor de base de datos los ejecuta cada vez que ocurre el evento para el que nosotros lo hemos programado. ¿Y cuáles son esos eventos? Por ejemplo,
Como siempre van asociados a una tabla, son antes de insertar o después de insertar. O sea, cada vez que yo inserto un registro, si yo programo una rutina de este tipo para que se ejecute antes de insertar un registro, justo antes de insertar el registro se ejecuta. Yo ahí puedo inclusive generar un error para que el insert no ocurra, sea rechazado. Después de insertar, quiere decir que ya los aceptó los registros, los está grabando y justo lanza el evento. Ya inserté, estoy justo después de insertar. Entonces yo puedo poner ahí una rutina que haga algo más, tal vez en otras tablas. Modifique, borre o inserte en otras tablas. ¿Ya? Lo mismo puede pasar en el update antes o después de actualizar o antes y después de borrar en el caso del delete. ¿Ya? Esas rutinas que se ejecutan cuando ocurren esos eventos, si lo hemos programado, se llaman disparadores o por sus nombres en inglés, triggers. ¿Ya? Entonces vamos a aprender unos poquitos ahora cómo hacer, algo sencillo. ¿Ya? Para ir aumentándole luego Vamos a realizar un procedimiento que reciba nombres, primer apellido, un segundo apellido, y que los imprima concatenados en la pantalla. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo se hace para crear un procedimiento? ¿Ya? La sintaxis, aquí voy a poner asterisco, 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 porque hay que poner algo más, ¿ya? Pero primero lo voy a poner el procedimiento, luego le voy a decir qué más hay que poner. Al final también hay que poner algo más. Lo voy a poner con asterisco, asterisco y asterisco. Luego lo vamos a reemplazar ese algo más por lo que corresponde, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, cuando yo quiero definir un procedimiento, le pongo create, si quiero crear. Y si no estoy seguro que existe y quiero reemplazarlo, aunque exista, tienen que tener cuidado con eso. Pueden ponerle o replace, o crear o reemplazar. Si solo le ponen create, quiere decir que no existe. Si le ponen create o replace, le dicen lo creo, o si ya existe, reemplazarlo. ¿Ya? Procedure se pone. ¿Ya? Y concatena nombre les voy a poner. No tiene sentido que lo haga así, pero es un ejemplo. Concatena nombres. Y recibe 3 parámetros. Te voy a poner nombres, que va a ser un varchar. ¿Ya? El otro parámetro es primer apellido, le voy a poner primer AP. También un varchar. Fíjense que aquí no se ponen tamaños en los tipos de datos, directamente solo el tipo de dato. El otro parámetro es segundo AP. Yo normalmente a los parámetros le pongo una P por delante. Lo llamo P nombre entonces, así fíjense. Aquí P primer apellido. P segundo apellido. Para diferenciarlo de las variables locales que declare. ¿Ya? Varchar y ahí. Y luego pongo el cuerpo del programa dentro de un begin y un end. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer acá es concatenar el nombre y el apellido, tomando en cuenta, si quieren, acá le voy a poner, tome en cuenta que el segundo apellido puede no haber. ¿No? En caso de no haber segundo apellido, imprimir un guión. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Voy a declarar acá una variable, declare, le voy a poner. ¿Ya? Y le pongo un nombre. Todo junto le voy a poner. ¿Ya? Y este va a ser un varchar.
¿Está claro? Entonces lo que estoy haciendo ahí es declarar una variable. ¿Se entiende? Y punto y coma. Comienzo a hacer el programa. Ustedes dirán, se parece un poco al Pascal esto. En este caso, María de vez sí. Nada más que acá no usamos declare por cada línea. No se usa var, por ejemplo. Y aquí mismo se hace los programas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, cuando yo quiero asignarle un valor a una variable, pongo set. Y digo todo junto. Voy a ponerle 2 puntos igual. Perdón, igual. Y voy a decir, voy a asumir que vienen el primer nombre y el primer apellido. ¿Ya? Entonces voy a decir concatenar. ¿Ya? P nombres. Un espacio. Y P apellidos. Perdón, P primer AP. Y te dirán, ¿qué pasa con el segundo apellido? Eso hay que evaluarlo. Entonces voy a poner un if. Voy a decir if P. Está mal escrito esto, ¿no? P segundo apellido. Segundo AP is null. Si es nulo, then, voy a decir, entonces lo que voy a hacer es set a todo junto. Fíjense, le voy a poner concatenado, lo que ya tiene todo junto, ¿ya? Más un guioncito. O si quieren, un espacio y un guión. Así. Listo. En caso de que no sea nulo, lo voy a concatenar con lo que ya tenía antes. Entonces todo junto igual a concat de todo junto, coma. Esto podría haberlo hecho de otra manera, lo estoy haciendo así a propósito ya. Segundo, perdón, P, segundo AP. Como hasta ahorita no lo he impreso, solo he armado la variable con el nombre concatenado. Ahora lo voy a imprimir. Hago un select de todo junto. ¿Ya? Ahora, pero observen una cosa. Yo que les dije, ¿para qué servía el punto y coma? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahí Para terminar terminó. una sentencia. Exactamente. Entonces, según esa regla que yo les dije, ¿dónde terminaría lo que estoy escribiendo acá? Miren bien, sí. Al principio. ¿Dónde mismo? En create or replace. Pero ahí no veo ningún punto y coma. Donde dice declare todo junto parcial. Exactamente, ahí termina. Entonces, yo necesito el punto y coma cuando hago procedimientos, fusiones y disparadores para que me indique fin de línea, no para que me indique fin de la sentencia que estoy ejecutando. Dirán, pero esas son varias sentencias. Sí, son varias sentencias en una programación estructurada. Entonces, yo necesito eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar temporalmente, por eso era este asterisco, voy a cambiar temporalmente el punto y coma como delimitador que me dice fin de sentencia. Le ponemos cualquier otra cosa que creamos que no se use. Delimiter se pone. Y le cambio. Yo normalmente a veces le pongo así, pesos, pesos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde le voy a decir que termine y se ejecute la sentencia de creación de procedimiento? Aquí. Le pongo pesos, pesos. Y luego restauro otra vez el delimitador al punto y coma. Delimiter, punto y coma. ¿Está claro? Entonces, fíjense, voy a hacerlo por partes. ¿Ya? Primero el cambio de delimitador. Si no me creen, hagan la prueba de ejecutar una sentencia después de eso. Luego voy a agarrar y voy a declarar esto. ¿Ya? Ahí me está saliendo algo que está mal. Aquí es varchar, pongámosle varchar. Aquí hay que poner el tamaño, no sé, de 100.
¿Qué más? A ver. Create o replace. ¿Dónde está el error aquí? A ver, veamos qué dice. No lo está agarrando. Está bien esto. Todo junto. Está raro. A ver, intentemos de nuevo. Control F9. Sigue. Concatena nombres, que nombres, varchar. Primer varchar. PR. Normalmente aquí no necesitamos colocarle. Vamos a ponerle 30. 30. Y 30. No necesita. Pero vamos a ver dónde más nos estamos equivocando. A ver. Estamos declarando. Estamos usando la función de concatenación. Voy a ejecutarlo en la consola a ver si me da más información, ¿ya? Copiar. Voy a hacerlo sobre la base de datos venta, ¿ya? En la línea 1. El mismo mensaje. A la variable, todo junto. Qué raro. A ver, pongámosle nuevamente 30. 30. Y 30. Ejecutemos todo. Era eso. Fíjense que es ejecutar las tres sentencias. La que cambia el delimitador, la que crea el procedimiento y la que vuelve a restablecer el delimitador. Normalmente, antes en ninguno de los tipos de datos era obligatorio colocarle un tamaño. Ahora, por lo que entiendo, solamente cuando es algún tipo de dato entero, como ellos ya tienen un tamaño predeterminado que puede ser fijo,
Entonces no es necesario ponerle en los tipos de datos enteros el tamaño, pero sí en el varchar, el char y en todos los otros que no tienen tamaño por defecto. ¿Ya? Ese es el único detalle. Ya existe el procedimiento. Fíjense si le hacemos un recargar. Miren, aquí aparece ese procedimiento. Yo puedo agarrar y decirle show, create, procedure y este de acá. ¿Se acuerdan de eso, no? Hay para vista, hay para tabla y también hay para procedimiento. Y dirán, hasta ahorita no veo la utilidad. Ya vamos a ver. Si ejecuto, me sale así. ¿Cómo saldría más bonito para que no salga así de feo? ¿Con cuál se acuerdan? ¿Cuál debíamos usar en vez de punto y coma? ¿Mm? Peso. Barra G. Ah, Ahí está. Claro que él aumenta el definidor, qué usuario lo creó, y le pone algunas comillitas, pero fíjense, ahí me guarda el procedimiento. ¿Ya? Hasta ahora no vemos gran cosa. Ya ha hecho el procedimiento, pero no vemos qué hace, dirán ustedes. Ahora lo vamos a usar. ¿Cómo se lo llama? Fíjense que lo puedo usar, llamar desde cualquier lado. Lo creé aquí, en Heidi, y eso ya está grabado. Fíjense, está grabado en la base de datos. Entonces yo lo puedo llamar. ¿Cómo lo llamo? Le digo cal, concatena, nombres. Y le voy a pasar los 3 nombres. El primero le voy a pasar, fíjense, su compañero siempre escribe solo Franco. Así que vamos a aprovechar el ejemplo, ¿ya? Franco, primer parámetro. Segundo parámetro, centeno. Tercer parámetro le voy a pasar nulo porque no hay. Ya dirán, ¿y qué ha pasado? No restauré el carácter de fin de sentencia. Entonces acá, en esta sesión, en el otro sí lo hice, delimiter, pesos, no, punto y coma. Ahora sí. ¿Ven? Fíjense, cuando yo le paso en nulo el segundo apellido, él me pone un guión para indicarme que yo estoy enviándole nulo en el segundo apellido. Pongamos otro. Pongamos, por ejemplo, Dalcy. López. Y aquí, Silva. ¿Ven? Me lo imprime concatenado. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo agarrar, reiniciar mi máquina y volver a venir y volver a llamar y ejecutar con cualquier nombre y me lo va a imprimir el nombre concatenado, porque ya el procedimiento, o sea, la rutina está almacenada en la base de datos y yo simplemente tengo que decirle, como es un procedimiento, decir cal, pongo el nombre con el que creé el procedimiento y le paso los parámetros que él me pide. Y el procedimiento se va a ejecutar y va a hacer lo que sea que haya que hacer. ¿Preguntas hasta ahí antes de seguir? ¿No hay? Perfecto. Entonces miren, voy a hacer otra rutina, otro procedimiento. Create o replace procedure. Operaciones básicas. Voy a llamar así. El primero va a ser un char de 1 y voy a indicar la operación. No, operación. ¿Ya? Y como va a ser un char de 1, yo tengo que recibir ese parámetro. Entonces lo voy a recibir en ese y va a ser char de 1. Y voy a poner el signo más, el signo menos, el signo de multiplicación o de división para indicar cualquiera de los otros. Los parámetros, jóvenes, por si acaso, se pueden indicar si son
de lectura, de ingreso, de salida, de entrada, de salida y entrada, ¿ya? O sea, ambos. Si yo no le pongo, quiere decir que el parámetro solamente es de entrada. O sea que por más que lo modifique, no pasa nada, ¿ya? Voy a poner acá número 1, que va a ser un entero, integer le voy a poner. Voy a poner número 2, que va a ser un integer. Y acá voy a devolver un resultado. Resultado. Como le dije, yo normalmente siempre trato de ponerle una P a los parámetros para diferenciarlo de las variables que declaro dentro. P número 1, P número 2 y P resultado. ¿Ya? Y este también va a ser un entero. Vamos a hacer todo entero, ¿ya? Entonces, begin y end. Como yo necesito el punto y coma para otra cosa, debo cambiar el delimitador. Aquí. Lo voy a cambiar por pesos otra vez. Y acá abajo lo voy a restaurar. Y acá le voy a indicar que se ejecute la creación del procedimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a agarrar y en esta variable de resultado no voy a imprimir nada, voy a devolver. Entonces le voy a decir que este es uno de salida. Si quiero que sea de entrada, este por ejemplo es de entrada. Si no lo pongo es como si yo colocara in ahí. Como si hubiera colocado in acá. ¿Ya? Entonces eso deben tomar en cuenta. O sea, un parámetro que se debe enviar como entrada. Y este es uno que se va a recibir como salida. Entonces, ¿qué hago? Voy a agarrar y voy a evaluar la operación. ¿Qué operación quiero hacer? ¿Ya? Entonces, y según la operación que vamos a hacer, vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar, vamos a dividir. ¿Ya? Entonces, así como hay un if, también existe una sentencia que se llama case. Y yo le puedo pasar una variable que tome cierto, con el que se va a evaluar. En este caso le voy a pasar P operación. Y le voy a decir en case, en algún momento termina. En case. Y aquí, por ejemplo, le voy a decir cuando me envíen voy a poner en mayúscula, no porque deba ir en mayúscula, solo que quiero resaltarlo. Cuando me envíen el signo más, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ponerle den. ¿Ya? Den. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que en P resultado, P resultado, igual a P número 1 más P número 2. ¿Ya? Y así voy a hacer en los otros. ¿Ya? Yo puedo ponerlo todo esto dentro de un begin y un end si es que tengo varios. O sea, digamos, si yo tuviera varias sentencias que hacer, yo pongo un begin para indicarle que son varias. ¿Ya? Puedo poner begin. Voy a poner end, aunque no es muy necesario. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar así. ¿Está bien? Y es más, si quieren, se lo puede poner en la misma línea. Ahí. Voy a poner otro y aquí otro. Entonces yo le voy a decir que cuando sea el signo menos, que haga la resta y lo guarden en el parámetro de resultado. Y que multiplique cuando sea asterisco, cuando sea división, aquí que haga la división con el operador div. ¿Ya? En caso contrario, o sea, si no es ninguna de las operaciones, que no haga nada. Le vamos a poner entonces else, que no es necesario ponerlo el else, pero si uno quiere lo pone y le voy a poner aquí un
un valor bastante grande negativo, o muy pequeño si quieren. Entonces en P resultado voy a ponerle con el set. Como es solo una sentencia, lo voy a poner ahí. Voy a ponerle menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Listo. Ahora veamos si es que lo hemos hecho bien. En teoría está bien. No me dio ningún error. ¿Cómo lo llamo? Probémoslo en otro lado, no necesariamente tiene que ser acá, porque ya existe, miren. Ya existe y está creado sobre esta base de datos. Y justo en esta sesión estoy en esa base de datos, ¿ven? ¿Cómo lo llamo? Pero tengo que pasarle 4 parámetros. 3 de ellos son de entrada y uno va a salir. Entonces le hago así. Cal, operaciones básicas. Y le digo que la primera operación es multiplicación, si quieren. Y le digo que voy a multiplicar menos 34 por 2. Y como no tengo cómo declarar, o no he declarado una variable aquí, se puede declarar directamente sobre perdón, aquí mismo se puede declarar al momento de llamarlo y luego se imprime esa variable. Por ejemplo, voy a agarrar, voy a ponerle respuesta. Y ejecuto. Fíjense, solo eso hace. Y ustedes dirán, ¿qué pasó con la respuesta? Hay que imprimirla porque ese procedimiento no imprime, solo hace algo y lo almacena en el tercer parámetro. Entonces hago select, porcentaje, respuesta. Fíjense, menos 34 por 2 es menos 68. ¿Lo ven? ¿Preguntas ahí? No puedo pasarle el tercer parámetro a un valor porque sí o sí tiene que ser una variable porque va a haber un resultado que me van a devolver. Entonces sí o sí el tercer parámetro tiene que ser una variable en la cual se reciba el resultado. Fíjense la diferencia entre este procedimiento y este de acá. Este me imprime utilizando un select. Este no imprime, hace algo y el resultado de ese algo lo guarda en un parámetro que es recibido en este caso por esta variable. Si yo quiero esa variable, pues le hago un select. Si yo quiero hacer algo con esa variable, pues simplemente lo hago. Por ejemplo, fíjense, lo voy a multiplicar por 2, por ejemplo. Y tengo menos 168 por 2 es menos 136. Porque ahí la variable sigue existiendo. Obviamente si me salgo yo de la sesión de esta de la consola, ya esa variable no existe. Entonces, así funcionan los procedimientos. ¿Preguntas hasta ahí? En esa variable respuesta solamente se almacena un dato. Sí. Eso es lo que dice acá, fíjese, miren. Este P resultado, ¿qué es? ¿Qué es? Entero. Es un entero. Y dependiendo si acá viene suma, en P resultado va a ser este de acá. Y termina. Si es resta, va a ser esto de acá. Va a restar y termina. Si es multiplicación, va a ser esto de acá. Si es división, y termina. Si no hay ninguno de esos, va a poner este valor. ¿No es cierto? Y termina. Entonces yo puedo volver a utilizar ese mismo. Fíjense. Y le voy a poner acá, me voy a inventar un carácter. Ese. Y yo imprimo el resultado. Me sale, ¿no? Menos 999.999. Porque fue eso lo que yo determiné que haga cuando haya una operación. Ahora yo puedo decidir que se lance un error. Se puede hacer eso. Pero eso es decisión del que crea el procedimiento. ¿Ya? Entonces en estos casos, no sé si amerita tanto lanzar un error. ¿Ya? Puede ser, como puede ser que no. ¿Ya? Ya lo vamos a ver eso cuando avancemos disparadores. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno.
Hasta ahora, por ejemplo, no hemos puesto ninguna sentencia select, insert, update o delete en este procedimiento. Solo hemos hecho un ejemplo con if, declarando una variable, un ejemplo con la sentencia case para preguntar sobre varios posibles valores, eh, perdón, aquí, sobre varios posibles valores de esta variable o de este parámetro y según eso hacemos algo, ¿ya? Entonces, en ninguna de estas sentencias que hemos usado acá o que hemos usado acá son selects o son SQL como tal, son simplemente sentencias de programación estructurada soportada en este caso por MariaDB. Otros gestores de base de datos como Oracle, como SQL Server, por ejemplo, también soportan mezclar programación estructurada como esta con sentencias SQL. Nada más que como estamos aprendiendo, todavía no lo estamos haciendo. ¿Ya? Pero se puede hacer. ¿Ya? Se puede hacer que, por ejemplo, un procedimiento nos sirva parecido a alguna vista. Yo puedo hacer, si por ejemplo quiero buscar cada vez en mi base de datos clientes, por ejemplo, pero no quiero hacer la consulta directamente, sino yo quiero pasarle, por ejemplo, el NIT y que me imprima todo, ¿ya? Entonces yo podría hacer un procedimiento que haga eso. Miren, me lo voy a copiar de acá. Buscar cliente, lo voy a llamar. No, vamos a ponerle mostrar cliente. Tipo búsqueda. Va a ser un tiny. Si es 1, de 1, ¿ya? Va a ser por NIP. Y si es 2, que sea por... no, va a ser por ese nada más, ¿ya? Es el único tipo entero que tenemos ahí. Entonces no le vamos a poner más parámetros. Le vamos a poner NIP a buscar. Y ese es un tipo de dato BigIn. Entonces lo vamos a declarar BigIn igual para que sea compatible. BigIn. Entonces lo único que yo voy a hacer, miren, en vez de hacer todo este show, voy a hacer un select asterisco from cliente. Ya le estoy metiendo una sentencia SQL. Where need igual a need a buscar. Nada más. Si lo pilla me lo va a imprimir y si no, no va a hacer más nada. Listo. Entonces, otra vez probémoslos acá. No porque no se pueda probar acá, se puede, miren. Acá, mostrar cliente. Le voy a decir mostrar cliente y le paso un need. Me voy a inventar uno que no haya y voy a poner uno que se haya 253 puro 2. Por ejemplo, 253, 1, 2, 3. Como este imprime, directamente al llamarlo, si lo pilla me lo va a mostrar. Fíjense, me lo imprime. Si no existe, le voy a poner acá un 1. En este caso, no me va a imprimir nada. Pero fíjense, en este caso, es como que estoy a través de un procedimiento, no estoy haciendo una vista. Una vista es, ya saben cómo se crea. Aparte que la vista no recibe un parámetro que me permita modificar el resultado. Tendría que hacerlo a través de otro select. En este caso estoy guardando un select como un procedimiento para que me reciba un parámetro que permita filtrar el resultado y me muestre algo diferente cada vez. ¿Está claro? Sin tener que hacerle algo más. Claro que sobre eso no se puede hacer más nada. ¿Tá? En este caso, si se fijan, he utilizado ya sea el need para buscar un cliente en particular. Se podría mezclar, inclusive buscar cliente o se podría buscar proveedor, ¿no? Y si se fija en el proveedor, también está por need. Entonces, yo puedo hacer eso. Otra vez.
Mostrar cliente o proveedor, ¿ya? O proveedor. Need a buscar y le digo tipo búsqueda. Le voy a seguir poniendo la P que le ponía para diferenciarlo, ¿ya? Y si es 1, tiny in, perdón, estoy escribiendo mal. Tiny in de 1 suficiente. ¿Ya? Y algo que se puede hacer que no lo hice antes, se puede poner un comentario. Miren, aquí le voy a poner. Se pone así, comment. Para que yo sepa si alguna vez lo miro, digamos. Recibe el need a buscar de un cliente o proveedor. Si el parámetro P tipo búsqueda es 1, la búsqueda es de cliente. Si no es 1, no va a ser de cliente. Entonces fíjense qué voy a hacer. Aquí voy a hablar if P tipo búsqueda igual a 1, entonces busco cliente. Caso contrario, voy a meterle un poquitito para que esté indentado. Caso contrario es busco proveedor. Veamos si funciona, si carga. Ah, algo está mal acá. No es need a buscar, es need a buscar. Ahí y acá. Ahora sí. Listo. Entonces, procedamos a probarlo. ¿Ya? A ver. Otra vez voy a probar acá. Call. Mostrar cliente o proveedor. Y le voy a pasar un NID 253.222. Y le voy a decir búsqueda 2. Fíjense, no me sale nada. Le voy a poner búsqueda 1. Y ahí me sale. Si le cambio, fíjense, los datos del cliente y le cambio aquí, me sale nada también. Ahora le voy a pasar que es búsqueda 2, ¿ya? Pero le voy a pasar un NID de proveedor que es 774, este de acá, 964650. 964650. ¿Ven? Y en este caso me está buscando en la otra. ¿Cuál es la ventaja en este caso? En una vista no puedo hacer esto que he hecho acá. Puedo hacer este o puedo hacer este. Pero no ambos. ¿Por qué? Porque no son compatibles. ¿Ya? Podría hacer alguna unión tal vez para hacer una vista siempre y cuando ambas tablas tengan la misma cantidad de campos. Pero por lo que veo no tienen. Entonces en un procedimiento eso sí se puede hacer. Fíjense, aparte de eso estoy mezclando SQL, que son estas dos de acá, con esta parte de acá que ya tiene que ver con programación estructurada de rutinas en procedimientos almacenados en, en la base de datos, en una base de datos de MariaDB. En este caso, fíjense, tengo este procedimiento. Si yo voy a mostrar, lo ven ahí. Inclusive, miren, como le puse un comentario, fíjense, tiene comentario. Recibe el need a buscar, quiero decir el parámetro. En cambio de los otros, por ejemplo, miren, como no le puse comentario, no aparece nada. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿No hay? Bien, vamos a seguir entonces.
Así como se pueden crear procedimientos, también se pueden crear funciones. ¿Cuál es la diferencia básica entre un procedimiento y una función? Se han dado cuenta que las funciones, ustedes las pueden usar en un select, porque ya lo vimos en la anterior clase, ¿se acuerdan? Todas estas funciones que estaban acá, yo las podía hacer parte de un select, ¿ya? Entonces yo podría, por ejemplo, hacer un concatenar nombre completo, podría llamarle, a la función, y que me reciba, digamos, los parámetros de nombre, primero, apellido y segundo, si es que hay, ¿ya? Si tuviera una tabla, vamos a ver si es que tengo alguna así, creo que no tengo ni una. O podría agarrar y, por ejemplo, en el cliente, veamos que tengo en el cliente, tengo, fíjense, calle, número, zona y ciudad, mostrar en uno solo la dirección, para no tener que concatenarlo, ¿ya? Entonces voy a hacer acá, juntar dirección. Pero no va a ser un procedimiento, va a ser una función. Se pone función. La diferencia elemental en una función es que aparte de recibir parámetros, ella puede en su nombre retornar un valor. No puede, retorna un valor, returns, y le decimos de qué tipo. Aquí va a retornar un varchar. ¿Ya? Y le digo qué es lo que va a recibir. Fíjense, va a recibir calle. Es un varchar de, no sé, pónganle 40. Es de entrada. ¿Qué más tiene? Calle, número de 10, zona de 20 y ciudad de 30. Bien. Y es char. Zona. Tiene ciudad. En este caso, todos los parámetros están siendo recibidos de entrada. Pero no le he puesto in ni le he puesto out. Entonces son todos de entrada. ¿Ya? Entonces, si quieren, se le puede poner un comentario. Recibe los datos de dirección de un cliente y los formatea. Le vamos a poner bonito, le vamos a poner. Si quieren, hazlo así como comentario, nada más. ¿Está bien? Este de acá lo voy a bajar porque no me está entrando. Lo voy a alinear por ahí, ¿ya? Es parte de la declaración de una función. Igual que en el procedimiento, se tiene que cambiar temporalmente el delimitador para poder usarlo acá. Y para que dentro de esto se pueda utilizar el punto y coma como finalización de cada línea de sentencia estructurada. Y luego se lo restablece. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar una variable. Le vamos a llamar dirección simplemente. Y la voy a definir como varchar de 200. ¿Ya? Tal vez no la estoy dimensionando bien, pero no importa. Entonces yo voy a poner, veamos qué datos tengo. Ya, observen. Voy a preguntar si me pasaron la calle. O voy a ponerle vacío si quieren. Set dirección igual a cadena vacía. Porque si no va a ser nulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si la P calle, vamos a ponerle nulo. ¿Ah? Is not null. Entonces lo pongo como parte del resultado. Y el resultado lo voy a armar en esa variable de dirección. Entonces pongo dirección. Se pone con set. Igual a, fíjense, le voy a aumentar aquí. Le voy a poner concat. Y voy a poner calle como texto.
un espacio y le concateno la dirección. Perdón, le concateno la calle. Listo. Primera parte. Luego me voy a fijar si hay el número. Si el número, fíjense, if el número is not null, lo voy a usar. Then, en if. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? Entonces, primero voy a verificar que realmente he puesto algo antes cuando usé la calle. Entonces pongo if dirección. Si es nulo, quiere decir que no me pasaron la calle. Yo lo voy a concatenar así, miren. Ya más, en este caso no es necesario. Sí, sí es necesario. Entonces yo a dirección voy a decir que es igual a concat, ¿ya? Hashtag le voy a poner. Calle sin nombre le voy a poner, fíjense. Así le voy a poner porque no me están pasando. Hashtag, número, y le concateno con un espacio el P número. ¿Ya? Ahí. En caso de que sí ya haya puesto algo en la calle, entonces lo voy a usar eso para no perderlo. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago eso? Entonces set en dirección. Voy a concatenar concat. Lo que ya tenía ya en dirección, porque ya pasé por acá. Y a eso le voy a aumentar un espacio y le voy a poner hashtag y el número en la calle. Ahí. ¿Ya? Y lo mismo voy a hacer en el caso de la zona y de la ciudad. Estoy quitando el audio temporalmente porque hay un ruido, no sé si lo están escuchando por rato. Fuerte. Entonces, cuando quite el audio no estoy hablando, ¿ya? Ahorita no está el ruido, por eso lo he vuelto a colocar. Entonces aquí voy a evaluar la zona. Si es nulo, entonces voy a poner acá directamente zona solamente. Pero si no, le voy a poner una comita y le voy a poner zona y lo concateno con la persona. Acá igual. Si no, va a salir el número otra vez. ¿Ya? Y algo parecido voy a hacer con la ciudad. Por acá. Voy a evaluar la ciudad. Si me pasan la ciudad, voy a agarrar. Voy a ver si la dirección es nula, quiere decir que no me pasaron nada, entonces solo voy a poner ciudad. Y concateno P ciudad. Si no, pues voy a concatenar una comita. Y que le voy a poner ciudad y ¿ya? Y al final, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a retornar ese resultado. Entonces voy a poner return y retorno dirección. Vamos a ver si es compatible los resultados. Le he puesto que retorna un varchar y estoy definiendo varchar. Bien. Probemos a ver si no me he equivocado. Ya me equivoqué. Comentario. A ver. Vamos a ponerlo esto acá. Para que lo tengamos ordenadito.
A ver, le vamos a quitar el comentario. Debería poder recibir comentario. En la línea 3 dice. A ver. Ahora me sale en la línea 2. Que es esta. Ahora vamos a quitar esto. Ejecutemos una por una. Esta. Y ahora todo esto de acá. Aquí. Varchar de 200. De nuevo. Está bien, returns. No necesita esto. Se lo voy a colocar. A ver. De nuevo. Dice sintaxis usando comillas cerca a la línea 3, dice. Puede ser. Vamos a bajar esto un poco. Sí, en la línea 4. Vamos a ayudarnos con la consola, a ver si ahí lo podemos pillar, ¿ya? No lo estoy viendo. Si pueden, si ustedes sí lo ven, me avisan. Cambio el delimitador. Y voy a ejecutar la creación, ¿ya? Sí lo creó. No estaba tomando el delimitador que cambié. Y ahora voy a cambiar el delimitador. Entonces, si está bien, quiere decir que si ejecuto todo esto de un saque, debería tomarlo. Sí, eso era. No lo estaba tomando esto. ¿Ya? Entonces, está bien. Si quieren, pueden ponerle comentario. Lo que me faltaba era este de acá. ¿Ya? Entonces dirán, ¿y ahora cómo lo uso esto?
Lo pueden usar en un select, por ejemplo. Select, juntar dirección. ¿Se acuerdan? Como el concat y demás. Le voy a poner, no sé, que la calle, la de su compañero, Junín, le vamos a poner Junín. ¿Se acuerdan? Calle número, o está en la calle número 300B, le vamos a poner. A veces hay así con letras. Zona centro. Y aquí le vamos a poner Santa Cruz de la Sierra. ¿Hizo algo? Ahora hay que ejecutarlo. Fíjense. Voy a ejecutar aquí en la consola para que se vea. Bueno, dice calle Junín, número 39, zona centro, ciudad Santa Cruz de la Sierra. ¿Lo ven? Todo eso me lo armó esa función. Ahora la voy a usar, fíjense, con la tabla cliente, des cliente. Ahí está. Entonces voy a hacer un select del NIT, el nombre, y un solo campo para la dirección. Ahí voy a poner juntar dirección. Le voy a poner la calle, que está en la tabla. Le voy a pasar el número, que está en la tabla. Le voy a pasar la zona, que está en la tabla, y le voy a pasar la ciudad. Todo eso va a ser un solo campo. Le voy a poner que salga como columna dirección. ¿Se acuerdan que se le puede poner alias, no? Para que no me salga tan largote juntar dirección y todo lo demás. Y le digo from cliente. De todito, ¿ya? Y fíjense, así me sale. Calle San Miguel, número 85, Ciudad Santa Cruz. ¿Por qué no me imprimió zona? Porque seguramente no había zona. Fíjense en la de Juan Carlos López, calle Los Tusequis, número 72, zona este, Ciudad de Santa Cruz. ¿Lo ven? Entonces esa es una forma de poder crearse sus propias funciones que hagan algo y luego si uno normalmente uno las hace porque las necesita tal vez para mezclarla con alguna consulta y no tener que hacerle la consulta tan complicada, porque fíjense, hacer que me formatee así y con todo esto, con SQL solamente sin programación estructurada va a ser un poco complicado. En cambio, haciéndolo con programación estructurada sale un poco más simple. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? ¿No hay? Bueno, vamos a quedar ahí entonces, jóvenes. Véanlo el video, lo voy a subir. ¿O tienen alguna consulta? Y el día jueves continúa. ¿Para cuándo quedamos el primer parcial? ¿11 o 13? Para el 11. 11, dijo. 11. Entonces el otro martes. Entonces este Sí. jueves No, todavía para tiempo. el 13, ingeniero dijo. ¿Para cuándo? Para el 13. Lo ¿El movimos, ¿no es 13? cierto? Inicialmente era para el 11 y después dije que para el 13, ¿no? Ah, bueno. Ya. O sea que nuestro avance vamos a terminar el martes 11. Hasta la semana, hasta esa semana podemos avanzar. Tomaríamos el segundo parcial y teníamos tiempo para tomar el otro. El otro examen lo vamos a tomar el 25 de enero. Anótense, por favor. Ya les voy a ir, cuando lleguemos al 11, van a tener un trabajo práctico listo para ir preparándose para el último examen. ¿Ya? Ya les cambié la pregunta que estaba mal en el práctico actual por otra, ¿ya? Revisen. ¿Sí? ¿Me puedes recordar cuál es el tipo de llave AX que he buscado por toda la pila? No es AX, es AK. Una AK. Alter key significa llave alterna. No es AX. Si le he puesto AX es un error mío. También me voy a fijar bien que me ha dicho, lo voy a corregir y lo vuelvo a subir el PDF. ¿Está claro? ¿Se acuerdan que la llave alterna nosotros la creamos utilizando una constant de tipo unique? Le poníamos llave alterna a una llave candidata que no fue elegida como llave primaria. Otra le ganó.
pero sí existía, la reflejamos como una llave alterna, normalmente poniéndole una restricción de ser un atributo simple o compuesto, no se puede ser un solo atributo, pueden ser varios, de tipo unique. O si quieren, se le crea un índice unique sobre ese campo o sobre esos campos si es más de uno. ¿Me comprende? Ya, listo, gracias. ¿Seguro? No, no me diga así si no me entiende, porque la idea es que usted me comprenda y que todos me entiendan. ¿Está claro? ¿Seguro me entendió? ¿Sí o no? Ahora tengo, estoy buscando en mis apuntes dónde está eso. Ya. Búsquenlo eso, sus apuntes entonces para el día jueves y si quieren antes de empezar la clase me hacen las consultas. ¿Está claro? Así hacemos todas las consultas primero y luego avanzamos. ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces el jueves nos vemos a las 6:15. Yo les voy a pasar el enlace y la hora a la que empezamos, pero 6:15 vamos a tratar de empezar. ¿Está bien? Bueno, Yo Inge, también, hasta luego. Bueno, hasta hasta luego. luego. Hasta luego.